Pues bien, estamos listos para una nueva reunión viceministerio. Como se dijo la semana pasada, se habló del noviazgo, pero en este caso, como consecuencia, lo que viene es, toda la reunión viene enfocada hacia el matrimonio, pero no un matrimonio como los que hoy en día pues se ven, que en realidad no son felices, tienen problemas, dificultades o llegan a separarse o divorciarse, sino consejos sabios para un matrimonio feliz. Entonces, en el discurso de los tesoros se va a dar esta información. Luego también tendremos en nuestra vida cristiana que haya respeto en su matrimonio. Hoy el respeto pues brilla por su ausencia. Los hijos no respetan a sus padres, los maestros no reciben el respeto adecuado, ni las autoridades de parte de los adultos, ni los gobiernos. O sea, hay un ambiente de falta de respeto total. Y esto es algo que, como cristianos, estamos viviendo en medio de un mundo que se comporta así, pues podría pasarnos que de alguna forma esta manera de actuar se nos contagiase. Por lo tanto, la reunión de hoy va a ir mucho en la línea de evitar que esto pase. Así que tendremos una buena información en este sentido y ya pues querremos pasar a los tesoros de la Biblia y el hermano José Luis Carretero va a tener esta parte. Puede que tengas planeado hacer un viaje en breve, ¿verdad? Seguro que te has tomado tu tiempo para prepararlo, tal vez muchos meses, incluso hay algunos viajes que a veces llevamos planeándolos incluso años, ¿verdad? Bueno, pues ha llegado el momento de dicho viaje. Has elegido el lugar de destino, has elegido la compañía, ¿verdad?, con quien quieres hacer dicho viaje, los lugares a visitar, la ruta a seguir, los restaurantes donde quieres comer. Y por supuesto, no podía faltar un mapa de la zona, una guía que te llevará por ese viaje con éxito. Pues bien, el matrimonio es como un largo viaje. A veces nos hemos referido a nuestra esposa o a vuestro esposo como mi compañero de viaje, ¿verdad? Sea que estemos casados, estéis en una relación de noviazgo u otros que no descartáis esa posibilidad, usemos el mapa o guía que nos provee quien nos regaló la institución del matrimonio. ¿Con qué fin? Como dice nuestro tema, tener un matrimonio feliz. Vamos a analizar tres sabios consejos para tener un matrimonio feliz. Vamos a analizar el primero. El primer consejo lo encontraréis en Proverbios 21:5. Leemos allí. Proverbios 21:5 dice: con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. ¿Cuál es el consejo que subyace en este proverbio? No tengas prisa en casarte. Dice el dicho que las prisas no son buenas. Y es que actuar a veces con mucha rapidez o apuro puede llevar a cometer errores o incluso a tomar malas decisiones. Esto es particularmente importante en el caso de algunos adolescentes que se enamoran ciegamente o incluso algunos demasiado jóvenes sin experiencia. Deberían pensar con detenimiento antes de consolidar una relación que les lleve al matrimonio. Si son muy jóvenes o inexpertos, quizá no dediquen suficiente tiempo a conocerse el uno al otro, es decir, averiguar sus gustos, sus no gustos, ¿verdad?, metas en la vida, antecedentes familiares y otros factores importantes. Por tanto, es más sensato tener paciencia, tomarse tiempo, con el fin de conocer bien a su futuro cónyuge. Pensemos en Jacob, el hijo de Isaac. Él tuvo que trabajar 7 años para
aquel que iba a ser su suegro, antes de que éste le permitiera casarse con su hija Raquel. Sin embargo, Jacob estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que sentía por Raquel era amor verdadero, no una simple atracción física. Pues pasamos al segundo consejo para un matrimonio feliz. Lo hallamos en Proverbios 21, los versículos 2 y 4. Proverbios 21, 2 y 4, leemos allí. Al hombre todos sus caminos le parecen correctos, pero Jehová examina los corazones, los ojos orgullosos y el corazón arrogante. La lámpara que guía a los malvados es pecado. ¿Qué consejo hay detrás de este proverbio? Que cuando surgen desacuerdos hay que ser humildes. Filipenses 2.3 apoya muy bien esto también cuando dice: no hagan nada movidos por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. Y es que la humildad es muy necesaria en el matrimonio, en la relación conyugal. Muchos conflictos se deben a que los cónyuges, ambos cónyuges, se dejan llevar por el orgullo. Se culpan unos a otros, el uno al otro, de los problemas, ¿verdad? En lugar de buscar formas humildes de arreglarlo y ayudarse mutuamente. La humildad debe ser un freno contra actitudes orgullosas que generan desacuerdos y discusiones. Y también la humildad, muy importante, resiste el impulso de insistir en seguir teniendo la razón, que es lo que muchas veces hace que esta mala tendencia no desaparezca. Pues vamos al tercero de los consejos para un matrimonio feliz. Lo encontramos en Proverbios 21:19. Acompañadme, por favor, al Proverbio 21:19. Dice allí: es mejor vivir en el desierto que con una esposa discutidora y de mal genio. Bueno, ¿qué consejo podemos aprender de este proverbio? Que hay que tratarse con paciencia y con bondad. Posiblemente cuando hemos leído este texto en casa hemos esbozado una sonrisa, ¿verdad? Pero tranquilas, esposas y futuribles esposas. Veremos que este consejo en realidad señala una actitud negativa y muy dañina que aplica a ambos cónyuges. De hecho, este proverbio se complementa muy bien con lo que dice Proverbios 12:18. Leemos allí. Proverbios 12:18 dice: las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. ¿Verdad? Esto sí que es para todos. ¿Cuál es esta actitud dañina que pudiera instalarse en el hogar? Es hablarse con rudeza, a veces con sarcasmo, hablarse de forma que hacemos daño a nuestro cónyuge. La fuente de la información para esta asignación, pero precisamente el artículo anterior en su párrafo 9 dice textualmente: cuando los cónyuges no dejan de atacarse en sus conversaciones, el matrimonio se ve sometido a mucha tensión y las consecuencias pueden ser muy graves. Por supuesto, lo mismo puede decirse de un esposo que siempre está discutiendo. Con el tiempo, las palabras hirientes socavarán la relación y tal vez hagan que el otro no se sienta amado o incluso se convenza de que no merece que lo amen. Controlar la lengua es sumamente importante. Esposa, haces bien en preguntarte: ¿me comporto de tal forma que a mi esposo le resulta difícil estar conmigo? Incluso a veces se avergüenza. ¿Y tú, esposo? Pregúntate: ¿trato a mi esposa con frialdad, de modo que se vea tentada incluso a buscar consuelo en otra parte? Y ojo con esta pregunta:
porque bien es cierto que la inmoralidad sexual jamás tiene justificación. Pero la posibilidad de que ocurra una infidelidad, que es un pecado muy grave y execrable, es una buena razón para que ambos cónyuges traten siempre de hablar los problemas con franqueza, con amor y profundo respeto. La Biblia exhorta a los esposos en Colosenses 3:19. Esposos, sigan amando a sus esposas y no se enojen amargamente con ellas. Y qué buen ejemplo el de la fotografía que vemos en la asignación de hoy, u hoja de actividades, como podéis ver en pantalla. Esta imagen refleja a la perfección la manera en que ambos cónyuges deben tratarse, como hemos visto en este último punto, con paciencia y bondad. Por tanto, recordemos estos 3 sabios consejos. El primero era: no tengas prisa en casarte. Segundo, mejor dicho, no tengas prisa, pero tómate tu tiempo, ¿verdad? Que eso es importante. Segundo, ser humildes cuando surgen desacuerdos. Y tercero, tratarse con paciencia y bondad en el matrimonio. Estos consejos contribuirán a que disfrutemos de nuestra relación marital y redundará también en alabanza a nuestro Dios Jehová, que es el que nos guía en este bonito viaje, nuestro matrimonio. Te damos muchas gracias, hermano Carretero, por tu buen desarrollo de esta asignación. Has destacado los puntos principales y además con buen consejo, atinado y preciso, que nos ha ayudado mucho a todos. Bueno, ahora vamos a las perlas escondidas, a ver cuáles hemos encontrado. Y el hermano Fernando Fonseca tiene a su cargo esta parte. Bueno, pues como dijo nuestro hermano Ernesto, ahora entre todos vamos ya a sacar algunas de las perlas escondidas en el libro de los Proverbios, en el capítulo 21. Y para ello, para empezar, necesitamos un voluntario que nos quiera leer Proverbio 21, 31. Nuestra hermana Estrella Smith. El cabello está preparado para el día de la batalla, pero la salvación le pertenece a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Ahora la pregunta dice: ¿cómo nos ayuda este texto a entender mejor la profecía de Apocalipsis 6:2? Hermana Sonia Rubio. Aquí en Proverbios se habla del caballo como un símbolo de guerra, y en Apocalipsis se ve a Jesucristo montado en un caballo como un rey poderoso. Ya no es aquel hombre humilde que vino y que entró en Jerusalén montado en un burro, sino que ahora es un rey poderoso que va a vencer la guerra. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Empezamos con nuestra hermanita May, ahí a la izquierda. Proverbios 21:6. Si mentimos y se descubre, lo único que se logra es recibir una dosis de disciplina. Mentir promueve malos sentimientos, es decir, cualquier supuesta ventaja que se pudiese conseguir con una mentira sería de corta duración. Por eso debemos ser honestos, ya que esto promueve paz entre nosotros. También estaremos orgullosos de los buenos resultados que trae la honestidad y sobre todo haremos feliz a Jehová. Muchas gracias, May. Nuestro hermano aquí, que no sé cómo te llamas, perdón. David. En Proverbios 21:2 dice que al hombre todos sus caminos le parecen correctos, pero Jehová examina los corazones. Pudiera ser que un camino aparentemente correcto Jehová no lo vea bien. Por ejemplo, un hermano que se esfuerza por progresar, tener privilegios, hacer discursos, pero que su motivación sea solamente que los demás lo vean, recibir halagos. Quizá nosotros vemos ese progreso aparente del hermano, pero Jehová ve la realidad. Por eso, puesto que estamos dedicados a Jehová y no a los hombres, desde eso me enseña la importancia de examinarme para ver si mi motivación es la correcta para así agradar a Jehová. Muchas gracias, David, también. Y nuestra hermana Gisela.
En Proverbios 21-23 dice que el que vigila su boca y su lengua se libra de muchos problemas. Y en la letra volada hace referencia al Salmo 141, donde David le pide a Jehová que pusiera un centinela en la puerta de sus labios. Y es que antiguamente los centinelas se encargaban de vigilar y hacer sonar una alarma en caso de peligro. Así que sabemos que David era consciente del peligro que son las palabras no pensadas, que pueden llegar a hacer mucho daño. Así que de igual forma nosotros sabemos que el habla es un regalo de Jehová y Él espera que utilicemos nuestro regalo para edificar y animar a otros. Muchas gracias. Y ahí al otro bando, nuestro hermano Eliú. Sí, en el versículo 3 nos indica o nos recuerda la importancia de nuestra conducta. Y es que en la letra se nos da referencia a 1 Samuel 15:22, donde nos dice que obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio y hacer caso es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Así vemos como ahora es verdad que los sacrificios no tienen, o los sacrificios de animales no tienen importancia, pero en su momento eran de gran importancia para Jehová. Pero aquí Jehová dice que la conducta correcta y justa complace a Jehová. Así que bueno que nosotros nos esforcemos por analizarnos a nosotros mismos y ver que nuestras conductas pues sean del agrado de Jehová, y así Él estará muy contento con nosotros. Muchas gracias. Nuestra hermana Conchi Ortiz, ahí. En el versículo 13 aprendemos que tenemos que tener mucho cuidado de no ser duros con otros. En vez de tapar nuestros oídos a los gritos del necesitado, siempre estamos listos para escuchar a nuestro hermano que está sufriendo. Porque si no lo hacemos, como dice el texto, no recibiremos respuesta cuando nosotros llamemos. O como dice Santiago 2:13, el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Así que quizá ahora no tengamos problemas graves, pero seguro que van a llegar, y en ese momento nos vamos a arrepentir de no haber sido generosos con nuestros hermanos. Muchas gracias. Hermana Sheila, de Morón. El Proverbio 21:1 dice que el corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová y Él lo dirige a donde quiere. Esto quiere decir que Jehová puede usar su espíritu para influir en los pensamientos de algunos gobernantes y desviarlos para que estén en armonía con su propósito, incluso en algunas ocasiones pues que beneficien a su pueblo. Un ejemplo del pasado fue cuando hizo que Artajerjes le concediera a Nehemías la solicitud de restaurar Jerusalén y restaurar la adoración. Entonces esto hoy en día, nosotros ahora no estamos en persecución por parte de ningún gobierno, pero hay hermanos que sí están sufriendo y posiblemente nosotros también pasemos por alguna situación parecida. Así que el recordar que Jehová puede ayudarnos de esta manera puede ser esperanzador. Muchas gracias. Nuestro hermano Alfredo, ahí atrás. Sí, en el versículo 26 dice que el justo da sin guardarse nada. Esto, con respecto a Jehová, quiere decirse que todos tenemos que ser hermanos que sirvan a tiempo completo. Si no nos estamos guardando algo en su servicio, pues no. Lo que dice es dar sin guardarse nada. Cada uno en sus circunstancias, dándole lo mejor a Jehová, dándole todo lo que tiene, pues le está dando ese tiempo completo. Y eso debemos de meditar, pero sobre todo para no guardarnos nada. Muchas gracias. Mira, hermana Lina, ahí al lado mismo. El versículo 30 dice que contra Jehová no hay sabiduría, ni discernimiento, ni consejo que valga. Esto está mostrando que debemos de ser personas sabias nosotros, y cuando necesitamos un consejo, buscarlo siempre de parte de Jehová, porque no hay, por muy sabios que vayamos a pedirle a alguien, que siempre que nos den un consejo esté basado en la palabra de Dios, y nuestra vida debe guiarse por esos consejos. Muchas gracias, Lina. Hermana Keila, aquí adelante. En el versículo 13 que ha comentado Conchi un poquito, habla de no tapar nuestros oídos a los gritos del necesitado. El mejor ejemplo que tenemos de esto es Jesucristo. Él demostró su compasión en acción. Cuando Él percibía las necesidades de las personas, actuaba, no pasaba de largo. Y el mejor ejemplo de esto fue cuando resucitó al hijo de la viuda, porque nadie le pidió que lo hiciera, lo hizo por compasión, misericordia y amor. Así que nosotros también queremos dar ayuda práctica, emocional y espiritual y ser generosos al animar a nuestros hermanos. Muchas gracias. Hermana, a ver, Miriam, ahí detrás.
Gracias. En el 21.5 habla de que la persona trabajadora tendrá buenos resultados y menciona la guía de estudio en el asterisco que no todo el mundo puede mudarse a otro país para predicar, pero sí podemos marcarnos metas o objetivos razonables, y mencionaba, entre otras, mejorar la calidad de nuestras oraciones, leer toda la Biblia, conocer a nuestros hermanos de la congregación, dirigir un curso bíblico, ser precursor auxiliar o regular y, en el caso de los varones, esforzarse por ser siervo ministerial o anciano. Muchas gracias. Hermana Nuri, de Montemayor. Ya se ha comentado el versículo 19 cuando habla de la esposa discutidora. Y evidentemente es un texto que nos hace pensar a las hermanas, ¿no? A veces lo que hay que pensar es qué es lo que provoca que una esté quizá discutiendo o de mal genio, y hay que reconocer que la vida actual provoca situaciones de mucho estrés en la familia que a veces no tienen nada que ver con el matrimonio, pero habría que analizar las razones por las cuales sea el esposo, como os ha dicho la esposa, estén discutiendo constantemente, analizarlas para intentar resolverlas. Muchas gracias, Nuria, también. Hermano Alexei. El 21.5, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues hay una rutina para tomar buenas decisiones y esa podría ser parar, meditar en Jehová, pensar cómo ve él el asunto, pensar en cómo va a afectar a su nombre la decisión que tomemos, pero no solo a Jehová, ¿no? También cómo va a afectar a los hermanos de nuestro alrededor, a nuestro prójimo más cercano, y cómo nos va a afectar esa decisión a nosotros mismos. Si siempre tenemos en cuenta a Jehová en nuestras decisiones, nuestros planes tendrán buenos resultados. Muchas gracias. Hermano Miguel García. Sí, 21.3, aunque se ha comentado alguna idea, con qué pocas palabras nos hace ver Jehová la importancia que le da la obediencia por encima de los sacrificios. Y como decía el libro Perspicacia, es que no hay sustituto para la obediencia. No podemos tener el favor de Jehová si no somos obedientes. Y con la obediencia podemos alegrar el corazón de Jehová o también entristecerlo. Por tanto, es una buena motivación el amor para esforzarnos por ser obedientes, aunque no nos vea nadie. Muchas gracias, y muchas gracias a todos por vuestra indagación también. Pues gracias a ti, hermano Fonseca, por haber destacado estos puntos tan sobresalientes de la Biblia que nos han hecho pensar. Así, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente asignación, que es nuestro hermanito Diego Ruiz. Él tiene a su cargo la lectura y va a ser un placer escucharle en la lectura de Proverbios, capítulo 21, versículos 1 a 18. El corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre todos sus caminos les parecen correctos, pero Jehová examina los corazones. La conducta correcta y justa complace más a Jehová que un sacrificio. Los ojos orgullosos y el corazón arrogante, la lámpara que guía a los malvados, es pecado. Con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Los tesoros conseguidos con una lengua mentirosa son como una neblina pasajera, una trampa mortal. La violencia de los malvados se los llevará por delante, porque se niegan a actuar con justicia. El camino del hombre culpable es torcido, pero las acciones del hombre puro son rectas. Es mejor vivir en un rincón de la azotea que compartir la casa con una esposa discutidora. El malvado desea con ansias el mal, no le muestra ninguna compasión a su prójimo. Cuando se castiga al burlón, los inexpertos se hacen más sabios, y cuando el sabio recibe instrucción, consigue conocimiento. El justo observa la casa del malvado y hace que el malvado caiga en la ruina. El que tapa sus oídos a los gritos del necesitado no recibirá respuesta cuando él mismo llame. El regalo secreto calma la ira y el soborno oculto la furia intensa. Actuar con justicia es una alegría para el justo,
pero para los que practican el mal es algo terrible. El hombre que se desvía del camino del entendimiento descansará en compañía de los que están impotentes en la muerte. El que ama la diversión acabará en la pobreza, y el que ama el vino y el aceite no será rico. El malvado sirve de rescate para el justo, y el traicionero será tomado en lugar de la persona recta. Muchas gracias, Diego. Ha sido un buen ejemplo de alguien, un joven, que se aplica a la lectura, que desea progresar, que lo está haciendo y que además ensaya y practica en casa la lectura, porque la lectura que has hecho, si no se practica en casa o se ensaya varias veces, no se puede improvisar aquí. Y tú has seguido, bueno, aparte del punto que tenías para trabajar, que ahora lo veremos, lo que has hecho es que dice, el que tapa sus oídos a los gritos del necesitado, ya, entonces tú pausabas y dices, no recibirá respuesta cuando él mismo llame. Es decir, has estado haciendo la secuencia de Salomón habla acerca de cierta acción y no hacer caso al consejo o no poner en práctica lo que quería decir el justo, en ese caso, Salomón, pues lleva a malas consecuencias. Por eso dice, actuar con justicia es una alegría para el justo. Pausaste, pero para los que practican el mal es algo terrible. O sea que va de lo positivo a lo negativo, las consecuencias buenas de hacer algo y las consecuencias de hacer algo malo. Lo que tenías para trabajar era leer con exactitud. Y se ha notado que estabas ahí muy pendiente, ¿verdad? Quizá un poquito más de contacto con el auditorio en algún momento también es posible y agradable, pero tú te has concentrado tanto en leer bien, con exactitud, y tal como decía, ¿cómo lo hacemos? Preparándonos bien, pronunciando las palabras correctamente y hablando con claridad. Entonces, lo único que dice, pronuncie bien las palabras, manteniendo la cabeza levantada. Yo no lo estaba haciendo hasta ahora, así que pronuncie abriendo bien la boca, pronunciando bien todas las sílabas, pero lo has hecho muy bien. Sigue así, progresando de esta manera y serás un hermano con el cual podremos contar con el tiempo. Gracias. Bueno, ahora tenemos la siguiente asignación. Es la hermana Miriam Barbero con Lina García y es de casa en casa. Hola, buenas tardes. Me alegra encontrarla en casa. Mi nombre es Miriam y mire, en la tarde de hoy estoy visitando su vecindario y hablando con las personas sobre unas palabras muy animadoras que podemos encontrar en la Biblia cuando quizás estemos afrontando problemas de salud o de enfermedad que nos pueden ayudar. Perdona, ¿eres testigo de Jehová? Sí, así es. Pues no me interesa, lo siento, porque sé lo que me vas a decir. Y lo que realmente, por lo que estoy preocupada ahora y me interesa, es ver la situación mundial tan complicada que hay, tantas guerras que no acaban, los problemas políticos que hay, y no solamente a nivel general, sino que, por ejemplo, aquí en el barrio el otro día a alguien en la calle le atracaron y le robaron. Y como ves, yo soy mayor y tengo miedo, porque claro, cuando salgo pueden atracarme a mí o me pueden hacer daño. No sé cómo va a acabar todo esto. Claro, la entiendo perfectamente, porque a mí la verdad que me pasaría igual, estaría muy asustada. Y es cierto lo que usted comenta, que ahora mismo estamos atravesando un periodo de mucha inestabilidad a nivel mundial, a muchos niveles, y esto hace pues que sucedan cosas así. Desde luego que es bueno ser precavidos ante esta situación, pero fíjese, el hecho de que estén ocurriendo cosas así como las que me comenta de los robos en el barrio no es un indicador más de que pronto vendrán tiempos mejores. A ver si es verdad. De hecho, la Biblia llama a este momento que estamos viviendo ahora mismo, lo denomina como los últimos días. Y fíjese, en la Biblia hay unos versículos que describen a la perfección cómo serían las personas en
estos momentos que estamos viviendo. Están en la Biblia y me gustaría poder leérselas. Mire, están en el texto de 2 Timoteo, el capítulo 3, y en los versículos, mira, y en los versículos primeros, el versículo 1, dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Fíjese en el 2 al principio, dice: porque la gente solo se amará a sí misma. Y miren el versículo 3, al principio y al final lo que menciona: no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo y no amarán lo que es bueno. Bueno, realmente describe la situación actual de las personas. Pero yo soy una persona creyente y lo que no entiendo es cómo Dios permite que haya tanta maldad y no haga nada. Claro, la verdad que es una buena pregunta la que usted plantea y más tiene todo el sentido y más siendo creyente, ¿verdad? Pero mire, como no me gustaría tenerla más tiempo aquí de pie ahora mismo, está haciendo mucho calor afuera. Gracias. Sí, no sé si quiere, puedo pasarme quizás en otro momento y poder seguir con esta conversación y responderle a su pregunta con la propia Biblia. No sé qué tal vendría a lo mejor que me pasara el próximo lunes sobre esta hora. Yo estoy jubilada. Entonces estoy en casa todos los días, así que vale. Perfecto, pues nos vemos en unos días. Vale. Muy bien, Miriam. Una bonita asignación, bien llevada y además siguiendo el consejo del punto que tenías para trabajar. Mostrar empatía, tratar de imaginar cómo se siente la persona. Y tú empezaste con una línea, era lo que llevabas más o menos pensado como tema de conversación, pero ahora la persona ya dijo: ¿eres testigo de Jehová? Pues mira, a mí lo que me preocupa es todo esto. Y además lo hiciste muy bien porque dice, pregúntese qué cosas es probable que le preocupen, qué puede parecerle interesante o útil. Entonces, primero dice que lo ayudarán a mostrarse bondad de forma sincera y natural. Y es verdad, porque antes de despedirte, cuando ya viste que la conversación se alargaba, dijiste, bueno, estará cansada, lleva mucho rato de pie, hace mucho calor. O sea, trataste de ponerte en el lugar de la persona en cuanto, como dice aquí, demuestre bondad sincera y natural. No hiciste nada especial que sonase artificial, sino era sincero. Y también, pues, hiciste otra cosa bien, escuchar a la persona con atención para demostrar que le interesa lo que le preocupa. Y dice, si la persona empieza a hablarle de cómo se siente o le cuenta un problema, no cambie de tema, pero además estuviste escuchándola con mucha atención, paciencia, no la interrumpiste. Es decir, que todo esto colocó un buen modelo de lo que es una conversación con empatía. Muchas gracias, Miriam, lo has hecho muy bien. Bueno, ya tenemos preparada a nuestra hermana Esther Carretero con Sheila Morón y esto va a ser predicación informal. Bueno, Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, me acaban de dar una noticia que estoy un poco preocupada en el trabajo. Está un poco mal la cosa en la empresa. Vaya, sí que lo entiendo que esté preocupada porque el trabajo es un tema que inquieta. Sí, es que nos ha dicho el director financiero que no hay beneficios y hay algunos puestos que están ahí pendientes de un hilo. Vaya. Sabes, yo estoy viendo que es a nivel general. Hay muchas empresas que están mal y parece que en la economía hay mucha incertidumbre. Si ya te cuesta llegar a fin de mes teniendo un trabajo fijo, ahora con un panorama así de esta inestabilidad, es que no puedes hacer planes de futuro ni nada. Es que preocupa bastante. Pues fíjate, estoy acordándome ahora que leí un artículo que hablaba precisamente de este tema, de cómo hacer frente a la economía en tiempos difíciles. Bueno, como sabes, soy testigo de Jehová porque ya en algunas ocasiones hemos hablado. Sí. Y mira, tengo aquí la tablet para mostrarte, porque el artículo se encuentra en la página oficial web de los testigos de Jehová. Mira, voy a buscarlo. Miras aquí. Sí, justo lo encontré. Un mundo en crisis. Cuide su economía. Mira, ¿quieres leer el primer párrafo? Aquí. Sí. Dice, todos los días millones de personas se esfuerzan por llegar a fin de mes y los problemas que hoy en el mundo complican aún más la situación. ¿Por qué? Cuando hay crisis en un lugar, por lo general sube el precio de los alimentos y la vivienda.
Es la realidad, justo lo que está pasando ahora mismo en nuestro país, yo creo. Exacto. Pues mira, más adelante dice que puede hacer. La Biblia dice, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso, según 1 Timoteo 6:8. Dice, estar contentos no significa tener todo lo que queremos, sino sentirnos satisfechos porque tenemos todo lo que necesitamos. Y luego hay 3 ideas que son claves y que, mira, ¿has visto cuál es la primera? Sí, dice, reduzca sus gastos. Es algo lógico, lo que pasa que a veces es difícil, ¿no? Exacto. Luego, por otro lado, dice, haga un presupuesto. Y también basándose en el Proverbio 21:5, que dice, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados, en cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Dice, hacer un presupuesto le ayudará a no gastar más de lo que gana. Es un buen consejo. ¿Y el tercero, has visto? El 3 dice, evite las deudas y ahorre. También nos lo suelen decir, pero es que cuesta. Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué te han parecido estos consejos? Pues la verdad es que son muy simples, pero en realidad es lo que funciona, ¿no? Pero esto que es como de un libro de autoayuda o gestión de la economía doméstica o algo así, ¿qué es? No, bueno, este artículo que te he mostrado tiene ciertas referencias bíblicas, se analiza información que hay en la Biblia y está basado, pues eso, en la Biblia, como te digo, pero en nuestra página web hay diferentes temas, muchos otros. Fíjate, me gustaría aprovechar, Seila, para ofrecerte un curso bíblico interactivo. Creo que te va a gustar porque en el curso se muestran, hay diferentes vídeos, se tratan diferentes temas. Yo creo que te va a gustar. Es que ahora me dices un curso y me parece que va a ser mucho tiempo, es que no sabría dónde meter el tiempo para hacerlo. Sí, te entiendo, porque todos estamos liados. Pero bueno, las sesiones pueden ser cortitas, 20 o 30 minutos, incluso podemos hacerlo por videollamada. Bueno, así con esas circunstancias parece como más fácil, ¿no? Y la verdad es que me ha picado la curiosidad, pero es que si lo pienso es que solo me queda el viernes por la tarde libre y es que yo entiendo que es un momento complicado, ¿no? Ya, bueno, por mí no hay ningún problema. No. Podemos quedar a la hora que a ti te venga bien y lo vemos, ¿vale? Vale, pues yo me lo pienso y te llamo, a ver si lo hacemos por teléfono o te vienes a casa. Vale, perfecto. ¿Vale? Venga. Muy bien, Esther y Sheila también. La verdad es que le has dado pocas oportunidades de decir que no, ¿verdad? Así que, pero lo has hecho muy bien, porque, como decía, la obra de amor es constancia. Adapte su horario de la persona. Cuando ya llegó el momento de quedar en serio en un día y una hora, entonces ella te planteó un día y una hora que posiblemente no era el que más era conveniente contigo, pero como dice aquí, si adaptamos nuestro horario de la persona, podríamos decir dónde le gustaría que nos encontráramos, y en este caso ya hablaste esta de videoconferencia y dice, estoy dispuesto a volver a visitar a la persona, aunque ese no sea el mejor momento para usted. Pero bueno, todo esto lo has podido ir soslayando y la persona que se encontraba un poco en la situación de decir, pues es que yo no puedo o no voy a poder. Y entonces tú le fuiste dando salidas, oportunidades, y al final la persona pues casi no le quedó más remedio que aceptar, porque vio que tú estabas verdaderamente interesada en ofrecerle y dirigir ese estudio bíblico. Así que muchas gracias, Esther. Bueno, ahora tenemos la siguiente asignación. Aunque es una escenificación, por circunstancias se va a hacer por Zoom en esta ocasión. Es la hermana Ana Reyo con Susana Pérez. Y es, ¿qué piensan los testigos de Jehová del divorcio? En la sección El matrimonio y la familia, ya sabes que ahí se encuentran muchos consejos que os pueden ayudar a todos en casa. Lo siento, Susana, pero no se te oye.
Perdona, Susana, es que no se te oye. Algún problema técnico. Pues, Susana, me alegro de que el artículo que te envié te ayudara. Ya sabes que en nuestra página, jw.org, en la sección El matrimonio y la familia, se encuentran muchos consejos que os pueden ayudar a todos en casa, ¿verdad? Pues ya que hay un problema técnico, la hermana Carolina González se ha ofrecido voluntariamente para repetir la asignación haciendo de ama de casa con Ana, y así de esta manera todos podremos beneficiarnos de la información. De todas maneras, Susana, muchas gracias por el esfuerzo y lamentamos que la técnica o la tecnología no haya permitido oírte. Muy bien. Agradecemos la buena disposición de las hermanas. Pues Carolina, me alegro mucho que el artículo que te envié, que está en nuestra página web, en jw.org, que se encuentra en la sección Matrimonio y la Familia, me alegro que esos consejos te vinieran bien y también porque os pueden ayudar a todos en casa, ¿verdad? Pues sí, la verdad que me gustaron mucho todos los consejos que hablaban de cómo avivar el amor dentro del matrimonio. Y veo que muchas familias que están entre los testigos de Jehová, al poder consultar esta página web, tienen muchas más ventajas, ¿no? Porque podéis evitaros muchos problemas. Entonces me imagino que vuestras familias serán ideales y no habrá problemas que lleven al divorcio, ¿verdad? En el caso de que los haya, ¿os podréis divorciar? Pues agradezco tu pregunta porque siempre tú eres muy respetuosa conmigo y la verdad es que siempre tienes mucho tacto a la hora de preguntarme cosillas que te intrigan. Y mira, para contestarte, hace unos días vi en esa misma sección de la que te envié el artículo, que se llama El matrimonio y la familia, un artículo que mira, vamos a buscarlo juntas. Se titula así, ¿Qué piensan los testigos de Jehová sobre el divorcio? Y mira, lo ideal sería profundizar un poquito en el artículo, pero fíjate, echando un vistazo rápido, viene citado un texto que es el de Mateo 19, 5, 6 y 9, y ahí Jesús habló de la única razón que da la Biblia para divorciarse. Y así, pues, el mismo Jesús nos puede contestar. ¿Quieres leer tú el texto, por favor? Mira, es Mateo 19, 5, 6 y 9. A ver, es este que dice, y dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Y ahora, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual y se case con otra, cometa adulterio. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina, por leerlo. Pues mira, este es el principio por el que se deben guiar los cristianos y por el que nos guiamos nosotros también. Aquí Jesús dijo eso, ¿no? Que la única razón por la que la Biblia permite el divorcio es que uno de los cónyuges tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Y como se explica aquí en el artículo, ¿ves? Dios originó el matrimonio y quería que los cónyuges vivieran juntos toda la vida. Por eso nosotros tenemos muy claro este principio que dio Jesús. ¿Qué te parece a ti esta respuesta que dio Jesús? Bueno, la entiendo en aquellos tiempos, pero
la verdad es que hoy por hoy hay otras muchas razones por las que creo que está justificado un divorcio, ¿no? Por ejemplo, el maltrato físico o incluso psicológico o incluso el abandono del hogar. Pienso que esa norma del adulterio, pues está bien en aquellos tiempos, pero que hay algunos elementos que hoy por hoy hacen la convivencia insoportable y que justificarían el divorcio, ¿no? Claro, lógicamente, como dices, hay cristianos que han tenido que optar por separarse debido a estas causas que mencionas, ¿no? Como el maltrato, también, yo qué sé, circunstancias que se puede dar como negativa a mantener a la familia o por otros peligros graves que para la vida espiritual del cristiano. Por ejemplo, sería pues que un cónyuge tal vez intente forzar a su pareja a violar de algún modo algún principio bíblico o los mandatos de Dios. Y mira, hay un texto también aquí en el artículo que es interesante, que es el Salmo 11.5, que me gustaría que lo leyéramos porque está relacionado con una de estas causas. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Salmo 11.5. Dice: Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Muy bien, Carolina. Pues como vemos, aquí dice que Dios odia a las personas que son violentas. Por eso encaja pues con esa situación, ¿no? De que puede ser violencia o maltrato físico, como una de las circunstancias excepcionales por las que algunos cristianos han decidido separarse. Y mira, como ves, se citan aquí también más textos bíblicos como base para la separación de las causas, por otras causas que hemos también mencionado. Y estoy pensando, Carolina, que si tienes otros 5 minutos podemos ver juntas el artículo más a fondo, porque veo que te interesa y que además me gustaría que vieras algo importante, que son todas las ayudas que tenemos nosotros en nuestra página web y también en nuestra organización, que tenemos las parejas para poder hacer frente a los problemas. Y eso ha beneficiado mucho a quienes las han puesto en práctica. ¿Qué te parece? Pues la verdad que me parece muy interesante. Si son 5 minutos más, pues venga, podemos seguir. Vale. Bien, hemos podido ir de maravilla a la asignación. Primero, Ana, muchas gracias por adaptarte. Y luego, muchísimas gracias, Carolina, por ofrecerte a sustituir a Susana, ¿verdad? Bueno, muy buena asignación. Era un tema delicado y Carolina se expresó con total franqueza, mostrando que quizá en el pasado esto aplicaba, pero que ahora las circunstancias, etcétera. Claro, era un poco delicado tratar el tema, pero lo hiciste muy bien, porque aplicaste el punto que estabas trabajando, humildad. No dé la impresión de sentirse superior. No haga sentir a la persona que usted lo sabe todo y que ella no sabe nada. Háblele siempre con respeto. Y tú has respetado eso, porque en todo momento no has dicho, mira, esto del divorcio, pues, es decir, como si fueran sus propias ideas o su propia opinión. Dirigiste a Jesús. Lo que dijo Jesús, volvió a repetir lo de Jesús, por 3 veces hablaste del consejo de Jesús, lo que él dijo, así que no diste la impresión de que lo sabías todo, sino simplemente citaste textos de la Biblia que ayudaban a la persona a ver qué es lo que opinaba Jesús, lo que él decía y lo que él enseñó. Y además le hablaste con mucho respeto, aun cuando ella te hizo surgir un tema un poco polémico de que, bueno, hay momentos en que eso está justificado. Y tú le expresaste muy bien en qué circunstancias uno podría separarse. Son circunstancias extremas o muy complicadas que hasta la organización reconoce que pueden dar base para una separación. Así que muchísimas gracias a las dos. Bueno, pues hemos disfrutado de esta parte de la reunión. Ahora entramos en la sección Nuestra Vida Cristiana y os invitamos a cambiar de posición, entonar la canción número 132. Hemos preparado a nuestro hermano Israel González, que tiene a su cargo esta porción o parte tan importante de nuestra vida y ministerio de hoy. Que haya respeto en su matrimonio. Hay un vídeo y análisis con el auditorio. ¿Has estado alguna vez en una boda cristiana en un salón del reino? ¿Qué le pregunta el oficiante, el anciano que oficia la boda, al novio? Ante Jehová Dios y estos testigos, ¿aceptas tú, novio, a tu novia como esposa, para amarla y cuidarla con ternura toda la vida, según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras para los esposos cristianos? ¿Y qué le pregunta a la novia? Ante Jehová Dios y estos testigos,
¿Aceptas tú, novia, a tu novio como esposo para amarlo, cuidarlo con ternura y respetarlo profundamente toda la vida, según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras para las esposas cristianas? Qué promesas tan solemnes, ¿verdad? Y cuánta importancia tienen. No solo se prometen mantenerse unidos en el matrimonio, sino también hay promesas de cómo se tratarán en el matrimonio, de demostrarse amor, de cuidarse, de que haya ternura, respeto. ¿Y ante quiénes realizan esos votos que a veces hasta los novios se repiten del uno al otro? Ante dos testigos que luego firmarán el acta de boda, pero sobre todo ante Jehová Dios. Por eso, qué importantes son los principios que aparecen en el artículo que estamos analizando hoy. Proverbios 20-25 nos recuerda lo importante de no precipitarse, de pensar con cuidado, de utilizar el noviazgo para asegurarse antes de, como dice Proverbios, gritar santo o hacer el voto del matrimonio. ¿Y cuál es la razón más importante? Vamos a leerla en el siguiente texto, Primera de Pedro 3:7. ¿Os gustaría leerlo? Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Hermana María, aquí delante. Del mismo modo, esposos, continúe viviendo con ellas, de acuerdo con conocimiento. Denles honra como a una vasija más frágil, la femenina, ya que ellas también son herederas con ustedes del favor inmerecido de la vida, a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Muy bien, excelente. Ahí encontramos un principio que aplica tanto al esposo como a la esposa. ¿Queréis comentar por qué es tan importante cómo se tratan los cónyuges en el matrimonio? ¿Por qué es tan importante cómo se tratan entre sí, según ese principio de la Biblia? Hermana Marta. Porque está envuelta en nuestra relación con Jehová. Exacto, muy bien. Lo veis ahí en esa expresión, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y en este versículo se habla de honra. Honra, si mirásemos en el idioma griego, la palabra significa precio, valor. ¿Qué precio tiene tu esposo o tu esposa para ti? ¿Cuánto vale? Bueno, seguramente estés pensando, bueno, es incalculable, no lo vendería por nada del mundo. Pues la honra nace del respeto que sentimos por una persona y se refleja en nuestra manera de tratar a esa persona. Solo Jehová es más importante. ¿De qué maneras específicas se puede demostrar respeto dentro del matrimonio? Vamos a responder esa pregunta viendo el siguiente vídeo. Secretos para un matrimonio feliz, el respeto. Pues vamos a extraer juntos la sustancia de este vídeo contestando las preguntas. ¿Por qué es importante que le muestre respeto a su esposo o esposa? Hermana Eliet. La regla de oro que dio Jesús es tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces, aunque solamente los votos matrimoniales de la esposa dicen que amaremos y respetaremos profundamente a nuestro esposo, en el video vimos que el esposo también tiene que demostrar que valora y respeta a su esposa. Y de esta manera se cumple esta regla que dio Jesús. Muy bien, excelente. Quizás recordéis también una de las últimas frases, si en el matrimonio hay respeto, ¿qué habrá también? Hermana Raquel. Reinará la paz en el hogar. Magnífico. ¿Qué cambios quizás tengamos que hacer para ser más respetuosos? Hermano Alexei. Pues quizás nos toque mejorar nuestra forma de comunicarnos, aprender a escuchar y pararnos a pensar bien antes de hablar. Muy bien. Hermana Keila.
también tenemos que tener cuidado con el entretenimiento, porque hay programas de televisión en el que se muestra falta de respeto al cónyuge, programas de televisión o libros o películas o lo que sea, pues dejar de ver esas cosas porque podrían hacernos a nosotros también no mostrar respeto a nuestro cónyuge. Muy bien, excelente. ¿Qué consejos de la Biblia pueden ayudarnos? Hermana Nuri. Uno de ellos es que la perspicacia retarda la cólera y que es hermosura pasar por alto la transgresión. Eso querría decir que antes de enfadarnos, entender por qué está surgiendo la situación, la tensión, la crisis. Así la perspicacia en principio retardaría la cólera, pero luego si aún y así se provoca una situación de tensión, en casa es mejor pasarlo por alto. Muy bien, buen consejo. Hermana Rebeca. Lucas 6:31, Mateo 7:12, la regla de oro, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, con cuanta mayor razón a nuestro cónyuge. Magnífico. ¿De qué formas concretas pueden mostrarse respeto? Hermano Alfredo. Sí, una de ellas es valorando el trabajo que nuestro cónyuge hace tanto en la casa como en la congregación como en su trabajo, en la mayoría de los casos. No menospreciando el trabajo porque a nosotros, a lo mejor por crianza, nos parezca que es menos físico o menos trabajo que el que nosotros hacemos. Todo lo contrario, darle la honra que merece. Muy bien, estupendo. Hermana Eugenia. Y también teniéndolo en cuenta al tomar decisiones, por ejemplo, pequeñas como si nos invitan y sabemos que tenemos el día libre, decir directamente que sí o antes por respeto preguntarle a nuestro cónyuge. Excelente. Si podemos la imagen ahora, quizá podamos comentar cómo se está mostrando el respeto, este matrimonio. ¿Dónde veis respeto ahí? Hermano Alonso, Pablo. Porque se escuchan atentamente lo que están diciéndose unos a otros y se miran a la cara y a los ojos, que esa es una buena manera de mostrar respeto a la persona con la que estamos hablando, en este caso con nuestra esposa. Muy bien, excelente. Hermano Jaime. Esta escena aparecía justo después de que ella había revisado cómo había fregado el vaso y bueno, lo había dejado pasar por alto, lo había fregado ella y no solamente eso, sino que le había preparado el café como a él le gusta. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Siempre intentar agradar a nuestro cónyuge porque es lo mejor que podemos hacer y así de esa forma también lo honramos. Excelente. ¿Y él de qué manera demuestra respeto? Que valora, que honra, que aprecia a su esposa. Hermana Carolina. Pues se ve un gesto de cariño que demuestra lo que aprecia, lo que agradece, lo que ella está haciendo por él. Muy bien. Y al pensar en nuestra pareja, ¿en qué debemos centrarnos y por qué? Hermana Esther. Pues siempre debemos fijarnos en sus buenas cualidades y en los esfuerzos que puede hacer por mejorar o ayudar, por ejemplo, en las tareas del hogar, siempre felicitándole en lugar de criticarle. Magnífico, muy bien. Qué importante es el respeto. Es como el oxígeno para una fogata. Si le quitamos el oxígeno, ¿qué pasa con la llama? Rápidamente se consume, desaparece. ¿Qué se necesita para que la llama del amor siga viva en un matrimonio? Respeto, oxígeno. ¿Y qué está en juego? La felicidad, la paz, pero hay algo más importante, que nuestras oraciones no sean estorbadas, una buena relación con Jehová. Pues sigamos esforzándonos, esposos y esposas, para que en nuestro matrimonio haya respeto. Muchas gracias, Israel, por el buen desarrollo de tu asignación y también destacar los puntos principales y darnos motivos para poder aplicar la información. Ahora tenemos el estudio del libro de congregación. El hermano Óscar Martínez con Juan Carlos Reyo como lector tendrán a cargo esta parte. Pues hoy terminamos de analizar el libro Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios.
Así vamos a disfrutar de cerrar esta publicación que tanto nos ha ayudado, porque un argumento a través de todo el libro ha sido que en realidad lo que pasó en el primer siglo y ahora no difiere sustancialmente. Y el trabajo que Jehová nos ha encargado, como dice el capítulo final de este libro, que hoy vamos a terminar, es que los testigos de Jehová continuamos la obra que iniciaron los cristianos del siglo I. Y enfrentamos desafíos también similares. Hoy nos vamos a concentrar en dos ideas, las de los subtítulos. Jehová nos bendice muchísimo y sigamos dando un testimonio completo. Así, bienvenidos los comentarios y leemos para analizar después los párrafos 16 y 17 con Juan Carlos. Está claro que Jehová bendijo a los primeros cristianos. Es cierto que Pablo y otros hermanos plantaron y regaron, pero como dice la Biblia, Dios siguió haciéndolo crecer. Y Hechos proporciona claras pruebas de que la obra creció tanto porque Jehová la estaba bendiciendo. Por ejemplo, leemos que la palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo en Jerusalén. Además, por toda Judea, Galilea y Samaria, la congregación entró en un periodo de paz y fue edificada. Y como andaba en el temor reverente de Jehová y en el consuelo del Espíritu Santo, siguió creciendo. En Antioquía de Siria, muchos cristianos valientes les dieron testimonio de la verdad a las personas que hablaban hebreo y a las que hablaban griego. Es más, la mano de Jehová estaba con ellos y un gran número de personas se hicieron creyentes y se convirtieron al Señor. ¿Qué sucedió más tarde? La palabra de Jehová siguió creciendo y extendiéndose. Y gracias a que Pablo y otros hermanos les dieron un testimonio completo a los gentiles, la palabra de Jehová siguió extendiéndose y ganando fuerza de manera poderosa. Muy bien, pues recordemos la idea, ¿verdad? Jehová nos bendice muchísimo. La pregunta para estos dos párrafos es: ¿qué pruebas proporciona Hechos de que Jehová bendijo la obra de los primeros cristianos? Hermana González, Pamela. Pues en el libro de Hechos la verdad es que hemos visto por todas las cosas que pasaron los hermanos muchas dificultades, pero el resultado final fue que la palabra de Dios siguió extendiéndose y los discípulos, su número siguió aumentando, o sea que Jehová lo bendijo. Muy bien, excelente. Hermana Rangel. Sí, también como menciona Hechos 9:31, hubo un periodo de paz y en ese momento fue cuando el Espíritu Santo pues hizo que creciera la congregación. Muy bien. Así que, ¿qué dos bendiciones estuvieron asociadas con seguir la dirección de Jehová? Hubo, ¿qué dos cosas experimentó la congregación en el primer siglo que nos deja una buena lección para nosotros hoy, ¿verdad? Hermana García. Por un lado aumentó muchísimo y dice que se hizo más fuerte. Excelente, muy bien. Y eso muestra que si queremos que Jehová nos bendiga, tenemos que hacer lo que Él dice. Y entonces aumentaremos en cantidad y, más importante todavía, en espiritualidad, en que haya un buen ambiente en la congregación. Pues leemos 18 y 19. Estamos seguros de que la mano de Jehová también está con nosotros hoy. Por eso son tantos los que aceptan la verdad, se dedican a Dios y se bautizan. Además, como les pasó a Pablo y otros cristianos en el siglo I, si no fuera porque contamos con la ayuda y la bendición de Dios, no podríamos seguir predicando cuando sufrimos oposición y cruel persecución. Jehová siempre está a nuestro lado, sosteniéndonos con sus brazos eternos. Y nunca olvidemos que Jehová jamás abandonará a su pueblo por causa de su gran nombre. Veamos un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis encerraron al hermano Harald Abt en el campo de concentración de Sachsenhausen. En mayo de 1942, la Gestapo fue a su casa, se llevó a su hija y arrestó a su esposa Elsa. Luego la enviaron a varios campos. Ella dijo:
Los años que pasé en los campos de concentración alemanes me enseñaron una lección muy importante. El Espíritu Santo infunde una enorme fortaleza a quienes sirven a Jehová bajo pruebas extremas. Antes de que me detuvieran, leí la carta de una hermana en la que decía que cuando afrontamos pruebas difíciles, el Espíritu de Jehová nos infunde serenidad. Me pareció un poco exagerado, pero cuando me tocó enfrentarme a las pruebas, vi por mí misma cuánta razón tenía. Es tal y como ella había dicho. A menos que uno haya tenido esa experiencia, cuesta trabajo creerlo. Pero eso fue justo lo que me sucedió a mí. Muy bien. Vamos a leer un texto muy bonito y podemos incorporar las ideas en los comentarios. Deuteronomio 33, 27. Hermano Lozano. Dios es un refugio desde la antigüedad. Sus brazos eternos están debajo de ti. Y Él expulsará delante de ti a tus enemigos y dirá, aniquílalos. Muy bien. Algunas ideas en el texto refuerzan la dependencia que tenemos de Jehová y lo seguro de que nos ayudará. La parte A. ¿Por qué estamos seguros de que la mano de Jehová está con nosotros hoy? ¿Por qué estamos seguros de eso? Hermano Fonseca. Pues podemos decir que igual que en el primer siglo, son muchas las personas que están aceptando la verdad y se siguen esforzando por fortalecerse en sentido espiritual. A pesar de todas las pruebas que se enfrentan, ellos siguen fuertes y al frente del servicio de Jehová. Es verdad, muy bien. Hermano León. La cantidad de personas que se bautizan es una prueba de que la bendición de Jehová está sobre su pueblo. Como un botón de muestra, el pasado año de servicio se bautizaron 296.267 personas, un promedio de casi 25.000 por mes. Así que podemos ver que la bendición y la mano de Jehová está sobre su organización. Muy bien. Y todo esto a pesar de... Hermana González. Carol. De la oposición y de la cruel persecución que están sufriendo hoy en día muchos de nuestros hermanos. Muy bien, excelente. El texto que hemos leído, ¿qué garantía nos da? Pese a que hay oposición de diferente tipo y dificultades, el diablo hace su trabajo. Hermana Montemayor. Pues aunque a veces nos podamos sentir muy débiles, esa sensación como del bebé que tiene a sus padres que le están sosteniendo con los brazos es algo que nos consuela, ¿no? Nosotros somos esos bebés y pase lo que pase, Jehová nos estará sosteniendo y dice, además con sus brazos eternos, no van a fallar. Es verdad. Hermana Alonso. El comentario de esta hermana que pasó por situaciones muy complicadas dice que ella había leído la carta de una hermana. Te lo dejamos para la parte B, si Perdón. no te importa. Sí. Muy bien, estupendo, y reservado ya. Los dos textos que aparecen al final del párrafo 18, ¿qué idea animadora transmiten? Nos muestran por qué podemos estar seguros de que la mano de Jehová va a estar con nosotros. ¿Qué factor está implicado? Hermana García, Lina. De su gran nombre, él nunca va a abandonar a su pueblo, que ha decidido, ha sido, su pueblo es por decisión de él. Es verdad, muy bien. Excelente, pues esa idea transmite, ¿verdad? También el Salmo 94:14, ¿qué idea transmite? Al hilo de lo que comentaba Nuri, de un padre que manifiesta profundo interés en su hijo. Hermano Oñate. Habla de herencia, ¿no? Y si lo unimos a la idea de Nuri, de un padre que sostiene a su hijo, pues Jehová no va a dejar que su pueblo, su herencia, sea motivo de escarnio, que sea pisoteado por las naciones. Muy bien. Y ahora sí, Esperanza. ¿Qué ejemplo tenemos de que Jehová jamás abandonará a su pueblo?
Esperanza Alonso, sí, que tiene la reserva. El ejemplo es muy importante, ¿no? Porque esta hermana, la hermana que había pasado por que le habían cogido la Gestapo, le habían encarcelado a ella y a su hija, fue una experiencia para otra hermana que escuchó y que leyó lo que le había pasado, le ayudó mucho, porque dice que qué importante es que uno tenga que pasar por una experiencia más o menos parecida para entender cómo Jehová ayuda a su pueblo. Así que qué importante es que tengamos en cuenta los textos que se acaban de decir, ¿no? Que cómo Jehová cuida de su pueblo, que a pesar de que pasemos situaciones complicadas, pero ahí está Jehová y nuestra fe en Jehová, nuestra fuerza en Jehová nos va a sostener en todo momento difícil. Es verdad, muy bien. ¿Algún detalle más de esta experiencia? Quizá habéis buscado en la Western Library, se habla mucho del matrimonio ¿verdad? De Harald y Elsa App, o cualquier detalle que os ha llamado la atención. Pamela González. Estuvimos en un campo de concentración por una asamblea que se hizo en Alemania y la verdad que fue impactante y se te cortaba el estómago, pero luego a los días nos dimos cuenta que Jehová es capaz de proteger la cabeza, la mente, ¿no? Aunque físicamente te están haciendo de todo. Y eso es lo que estos hermanos pasaron, sintieron esa paz de Jehová. Muy bien, excelente. Si buscamos en la Western Library, el hermano Harald App pasó 14 años en campos de concentración y la hermana Elsa 7 años y le quitaron a su hija. Sí, una experiencia terrible. ¿Pero qué sintió la hermana? Que antes no estaba tan segura, pero la experiencia la convenció de qué. Y seguro que lo hemos comprobado también nosotros, ¿verdad? En nuestra vida y ante circunstancias. Hermano Rodríguez. Pues ella reconoce que aunque a veces lo oye en otros, hasta que no le tocó a ella, pues parecía exagerado. Y es que el Espíritu de Jehová siempre da calma y serenidad en momentos de mucha necesidad. Muy bien, excelente. Algo que también hemos comprobado nosotros, no por estar en campos seguramente, ¿verdad?, pero sí por enfrentar dificultades en nuestra vida. Así hemos visto en este subtítulo que ¿qué hace Jehová cuando cumplimos con lo que nos pide? Damos testimonio completo, intentamos portarnos bien dentro de que somos imperfectos. ¿Qué es lo que hace Él? Hermana Pilar. Nos bendice muchísimo, nos cuida. Muy bien. ¿Y de qué dos maneras hemos visto que lo hace? Cuando lo merecemos, le damos algo para bendecir. ¿De qué manera nos bendice? Creo que Pamela lo comentó antes, me parece, o Carlos, no me acuerdo. Hermano García. Pues nos bendice porque nos fortalece como congregación espiritualmente y reina la paz en su congregación. Muy bien. Y aumentamos, ¿verdad? Las dos cosas. Provee crecimiento, como comentó Arturo, más gente en el pueblo de Dios y en mejor condición espiritual. Pues la exhortación final de este precioso libro que hemos estudiado. Abordamos el 20 ahora. Sigamos dando un testimonio completo. Al final de Hechos, Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma, así que no podía predicar de casa en casa. Aún así, les predicaba el reino de Dios a todos los que lo visitaban. Hoy muchos de nuestros queridos hermanos tampoco pueden salir de su casa, tal vez porque están en cama o viven en alguna residencia para personas mayores o enfermas. Aún así, su amor a Dios y su deseo de dar testimonio son tan fuertes como siempre. Cuando oremos por ellos, podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que de alguna manera los ponga en contacto con quienes desean conocerlo y aprender sobre sus maravillosas promesas. El párrafo 20 pregunta ¿qué hizo Pablo durante su arresto domiciliario y cómo anima su ejemplo a muchos cristianos? Bueno, ahora tengo muchísimas manos. Berta. Bueno, Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario, así que no podía predicar de casa en casa, pero aún así les predicaba el reino de Dios a todos los que lo visitaban. Todas las personas que lo visitaban, él le predicaba el reino de Dios.
eso para nosotros es algo que nosotros debemos seguir y hacer lo mismo que hizo él. Aunque estemos, no sé, que no nos permitan, persecuciones, en fin, una serie de situaciones, siempre tenemos que poder hacer y llegar, hablarle del reino a todas las personas. Muy bien. Hermano López, José Luis. Sí, también hay hermanos en residencias o en hospitales que por circunstancias, pues la única forma de predicar que tienen es a las personas que los visitan, a los celadores, a los médicos que les atienden, y ellos aprovechan esta predicación informal y de esta manera dan testimonio de Jehová. Ya lo creo. Muy bien. Hermano Zafra. Sí, también se nos da tarea a nosotros. Y es que a la hora de orar por ellos, también podemos pedir que Jehová les ayude, que les ayude a encontrar a aquellas personas, pese a las circunstancias que tienen, de que no pueden hacerlo de la manera que tal vez quisieran, que tienen que hacerlo de una manera más reducida, pues que Jehová les pueda ayudar a encontrar a aquellas personas. Muy bien. ¿Podemos poner la imagen? No sé si es posible ponerla, si no la tenemos, ¿verdad? Muy bien. La situación de Pablo era complicada, ¿verdad? Estaba allí en una villa, sentadito, con relax y por tanto podía hablar como quería, se movía con soltura. ¿O qué situación tan violenta, podríamos decir, vivía ahí Pablo? Hermano González, Antonio. Pues estaba en una situación en prisión, estaba bajo custodia por los soldados, y me recuerda que muchos de nuestros hermanos queridos que han estado por neutralidad cristiana en prisiones, aquí en prisión, han estado también bajo... ¿Y lo que han hecho ellos? Pues seguir predicando, tanto a los que les visitaban como a los guardias, o bien por carta también. Muy bien, excelente. Hermano Carretero. Incluso hasta los últimos momentos. En ocasiones hemos visitado, pues en algún funeral, y algún familiar testigo nos ha comentado cómo el difunto, incluso horas antes o el día antes de fallecer, estaba predicando a sus cuidadores o a las enfermeras con celo, ¿verdad? Incluso todo el tiempo. Es decir, probablemente muchos de estos hermanos durante los últimos años de su vida no han podido hacer tanto como hacían antiguamente, aunque lo ansiaban, ¿verdad? Sin embargo, pues fueron un ejemplo, como dice aquí, su amor a Dios y su deseo de dar testimonio fueron tan fuertes como siempre hasta el final. Muy bien, ¿verdad? Y no olvidemos que Pablo estaba amarrado a un soldado, ¿eh? Eso se dice rápido, ¿verdad? Era encantador el soldado, se duchaba, se estaba a gusto a su lado, quién sabe, habría de todo, ¿verdad? Y aún en esta situación tan violenta, Pablo continuaba predicando. Qué buen ejemplo. Pero último párrafo, 21, por favor. La mayoría de nosotros sí podemos predicar de casa en casa y aprovechar otros métodos de predicación. Por eso debemos hacer todo lo posible por ser buenos proclamadores del reino y contribuir a que se dé testimonio hasta la parte más lejana de la tierra. La señal de que vivimos en los últimos días es muy clara, así que no hay tiempo que perder. Es muy urgente que estemos muy ocupados en la obra del Señor. ¿Por qué es tan urgente predicar? Vamos a ver. Hermana Martínez, Fanny. Pues porque cada vez está más cerca la gran tribulación. Estamos viviendo en la parte final de los últimos días. Las pruebas de cómo está la situación mundial, pues todavía nos convencen y nos dan más argumentos para poder ayudar a personas a que lleguen a conocer a Jehová, pues eso puede resultar en que puedan salvar su vida cuando Jehová traiga su juicio a la tierra. Así es. Hermano Castillo. Y además, como hizo Pablo, nos anima a aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para dar testimonio de las buenas nuevas. A veces
podrá ser el testimonio que demos de casa en casa. Yo recuerdo que cuando conocí la verdad, por el lugar donde conocí la verdad, era muy difícil predicar de casa en casa porque la gente estaba saturada y no te escuchaba. Pero aprovechábamos cualquier oportunidad en parques o donde fuera. Incluso yo me acuerdo de adolescente pues que en el instituto se me abrió un campo bastante grande. Pues hoy en día el esclavo incluso va más allá. Con la predicación pública, con cualquier tipo de testimonio que se dé, estamos aprovechando ese tiempo para poder cumplir el último versículo, la señal de que después de ese testimonio vendría el fin. Muy bien. Leemos el párrafo de cierre. Falta poco para que venga el grande e impresionante día de Jehová. Mientras llega ese momento, sigamos predicando fielmente y con valor. Quedan muchas personas dispuestas a aceptar la palabra con muchísimo interés, igual que los bereanos. Por eso no dejemos de predicar hasta que, por así decirlo, oigamos este mensaje. Bien hecho, esclavo bueno y fiel. Si siempre conservamos el entusiasmo por la predicación y nos mantenemos fieles a Jehová, disfrutaremos por toda la eternidad de la satisfacción de haber dado un testimonio completo sobre el reino de Dios. Muy bien, muchas gracias, hermano Reyo, por tu buena lectura. Pregunta final. ¿Qué estamos decididos a hacer mientras esperamos el día de Jehová? Hermana González. Pues mientras que venga el fin, pues estamos decididos a seguir predicando y dando testimonio a todo el mundo y a todas las personas que podamos. Muy bien, excelente. Hermana Sagrario. También menciona que si siempre conservamos el entusiasmo por predicarles y nos mantenemos fieles a Jehová, disfrutaremos por toda la eternidad de la satisfacción de haber dado un testimonio completo sobre el reino de Dios como lo hizo Pablo. Muy bien. Hechos 17, 10 y 11, ¿qué idea se transmite ahí? Muy importante, por eso hay que seguir predicando. Si no, ¿qué pasa con hermana Iglesias? Pues que todavía quedan muchos bereanos. Es decir, Hechos habla de que ellos recibieron la palabra con muchísimo interés y aceptaron las escrituras, tal como se les decía. Entonces todavía hay personas así, hay que encontrarlas. Exacto. Hay gente todavía, la predicación no ha terminado. Eso muestra que hay personas todavía que accederán al pueblo de Dios y queremos cumplir con nuestro papel. Pues acabamos hoy el libro Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Solo una reflexión final. La carta del cuerpo gobernante decía de este libro, al comienzo, al repasar todos estos paralelos se fortalecerá nuestra fe en que hoy Jehová Dios sigue llevando las riendas de la parte terrestre de su organización. Y dice, confiamos en que estudiar este libro, dice, los animará a seguir dando un testimonio completo sobre el reino de Dios y a invitar a más personas a andar por el camino de la salvación. Era el deseo del cuerpo gobernante. Pues, ¿lo ha logrado el libro? Vaya, que sí lo ha logrado, ¿eh? Hemos disfrutado analizando el libro. Además, el cuerpo gobernante le da importancia porque ya es la segunda vez que lo estudiamos. Lo estudiamos entre marzo de 2011 y octubre de 2012, una vez. Algunos igual no estaban en la verdad, pero otros sí estábamos, ¿verdad? Y la última vez, 24 de octubre a 8 de julio, en nuestro caso, que tenemos la reunión ahí, ¿verdad? Y no nos ha venido mal el estudiarlo por segunda vez, justo todo lo contrario. Así damos gracias a Jehová por haber tenido la oportunidad de estudiar este libro. ¿Y la semana que viene ya no hay estudio bíblico de congregación? Sí que hay estudio bíblico de congregación. El libro Lecciones que aprendo de la Biblia. Y uno pudiera pensar, vamos para atrás, ¿no? Ahora vamos a estudiar un libro de niños en el estudio bíblico de congregación. Qué enfoque más desequilibrado, ¿verdad? Este libro es un libro fantástico, se ha preparado, es verdad, el cuerpo gobernante para los niños, pero tiene lecciones tan buenas que nos vamos a beneficiar nosotros, ¿verdad? Así que ya se dijo en los anuncios, no tenemos tiempo de repetirlo, cómo nos queremos preparar para este estudio bíblico, las preguntas del libro y las preguntas que va a hacer el hermano que lo conduzca nos va a beneficiar. ¿Van a ser ideas sencillas? Sí, pero que tenemos que aplicar en nuestra vida.
tengamos 8 o 88, ¿verdad? No tiene mucha importancia eso. Las lecciones son válidas para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por tus comentarios de conclusión muy animadores y positivos. Y han preparado el terreno para el próximo estudio del libro. Bueno, hoy hemos aprendido muchas cosas de la vida y ministerio. Hemos aprendido sobre el matrimonio. Se han contestado 3 preguntas. Sabios consejos para un matrimonio feliz. Uno era no tener prisa, por lo menos excesiva, en casarse. Cuando surgen desacuerdos, que surgirán, ser humildes y tratarse con paciencia y bondad. También hemos visto precisamente en nuestra vida cristiana que haya respeto en su matrimonio. Se han dado consejos muy sabios, muy oportunos, y hemos visto un vídeo magnífico sobre qué es a la hora de la práctica el tratarse con respeto. El hermano Israel lo desarrolló muy bien. Y bueno, pues en el estudio del libro pues hemos visto también el ejemplo de Pablo, y entonces como ahora pasaremos al siguiente libro. ¿Qué es lo que vamos a aprender la semana próxima o que vamos a considerar? Pues antes hemos hablado hemos hablado del noviazgo, hemos hablado del matrimonio y ahora la educación de los hijos, ¿verdad? Así que diríamos que todo está enfocado a la familia. El próximo será sabios consejos para criar a los hijos. Es muy interesante porque cuando en nuestra vida cristiana dice: ¿por qué es importante que los padres les enseñen a sus hijos que todo lo que hacen tiene consecuencias? ¿Y por qué los padres no deben disciplinar a sus hijos estando furiosos? ¿Verdad? Muy interesante también la semana próxima lo que vamos a considerar. Pues muy bien, ahora tenemos un breve anuncio, solamente uno, sorprendentemente, pues, y nos dice lo siguiente. Para mañana solamente tenemos un anuncio. Reuniones para el servicio del campo por las tardes. Durante los meses de julio y agosto se suspenden las salidas al ministerio presenciales de por las tardes. Solo se mantendrá la reunión para el servicio del campo, que se celebra por Zoom los miércoles a las 18:30 horas. O sea, las reuniones para el servicio del campo presenciales durante julio y agosto se suspenden y solo la del miércoles por Zoom a las 18:30. Pues esto ha sido todo, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie para entonar una canción de alabanza a Jehová, y luego el hermano Jesús Reyo nos va a representar en la oración. La canción, un momentito que ahora la encuentro aquí. La canción 72. Sean bienvenidos, hermanos, a este video aquí en su canal Reuniones Teocráticas. En este video estaremos considerando la sección Busquemos Perlas Escondidas, para la semana del 7 al 13 de julio de 2025. Para iniciar vamos a leer de Proverbios capítulo 21 versículo 31 que dice: El caballo está preparado para el día de la batalla, pero la salvación le pertenece a Jehová. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayuda este texto a entender mejor la profecía de Apocalipsis 6:2? El texto de Proverbios 21:31 resalta una gran verdad espiritual. La salvación y la victoria no dependen de las fuerzas humanas, sino de Jehová. Esto nos ayuda aquí a entender que cuando en Apocalipsis 6:2 se presenta a Jesús sobre un caballo blanco, saliendo a conquistar, no lo hace como un líder militar terrenal, sino como un instrumento de Jehová para cumplir su voluntad. Jesús, como Rey entronizado, sale venciendo con el respaldo del cielo, y esa victoria no es temporal ni parcial. Es una victoria completa porque es dirigida y asegurada por Jehová mismo, como ya lo había anunciado David en el Salmo 110:2.
Por tanto, Proverbios 21:31 nos recuerda que aunque hay preparación para la guerra, es Jehová quien garantiza el triunfo de su Hijo. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales has encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Proverbios 21:2. No debemos confiar solo en nuestra opinión. Jehová ve el corazón y sabe nuestras verdaderas intenciones. Examinémonos con humildad. No debemos confiar solo en nuestra opinión. Jehová ve el corazón y sabe nuestras verdaderas intenciones. Examinémonos con humildad. Proverbios 21:4. Si el malvado es guiado por su arrogancia, el justo debe ser guiado por la humildad, la sabiduría y el temor a Jehová. Cuando permitimos que el orgullo dirija nuestras decisiones, estamos caminando por un sendero que nos aleja de Dios. Proverbios 21:6. Este versículo nos advierte sobre el peligro de obtener beneficios mediante el engaño. Aunque puede parecer una ganancia rápida, los resultados son efímeros y destructivos. Como si fuera neblina, lo obtenido desaparece y deja consecuencias graves. En la vida cristiana, esto nos exhorta a ser íntegros, evitando cualquier forma de fraude, incluso en cosas pequeñas. En el ministerio, nuestra honestidad da credibilidad al mensaje que llevamos. Proverbios 21:7. Este proverbio nos recuerda que la justicia es un escudo, mientras que la injusticia es una trampa. El que hace el mal, al final queda atrapado por su propio proceder. Por eso, los siervos de Jehová debemos amar la justicia, aunque cueste. Actuar con justicia no siempre nos dará resultados inmediatos, pero sí garantiza la aprobación y protección de Jehová. Proverbios 21:13. Jehová examina nuestras reacciones cuando otros sufren. Él observa si somos egoístas o compasivos, y nuestra reacción ante el dolor ajeno puede influir en cómo Él nos tratará cuando estemos en angustia. Por eso, cultivar un corazón misericordioso es una forma de fortalecer nuestra relación con Jehová. Proverbios 21:16. El hombre que se desvía del camino del entendimiento descansará en compañía de los que están impotentes en la muerte. Este fuerte aviso muestra que alejarse del conocimiento de Dios lleva a la muerte espiritual. Es vital seguir estudiando y aplicando la palabra de Dios. En nuestra vida diaria, mantener el estudio personal y asistir a las reuniones nos protege de desviarnos. Al predicar, también motivamos a otros a permanecer en ese camino de vida. Proverbios 21:17. El que ama los placeres quedará en la pobreza. El que ama el vino y el aceite no se enriquecerá. Aquí se alerta contra el estilo de vida centrado en el placer. Buscar constantemente comodidad o entretenimiento puede tener consecuencias materiales y espirituales negativas. Para los cristianos, esto refuerza la importancia del autocontrol y la sencillez, cualidades clave para ser eficaces en el ministerio y agradar a Jehová. Proverbios 21:22. Una ciudad poderosa representa algo aparentemente impenetrable, un problema difícil, una persona cerrada a la verdad, una prueba abrumadora. Pero este proverbio enseña que el sabio, alguien que teme a Jehová y actúa con discernimiento, puede lograr lo impensable, no porque sea más fuerte, sino porque actúa guiado por la sabiduría divina. Proverbios 21:24. Este versículo nos enseña que cuando una persona actúa con excesiva confianza en sí misma, sin respeto ni humildad, se convierte en alguien difícil y hasta destructivo. El término arrogante, fanfarrón, describe a quien desprecia el consejo, se jacta de sus opiniones y no reconoce su necesidad de guía divina. Jehová no ve con agrado esa actitud. Proverbios 21:25. Jehová creó al ser humano para que trabaje con sus manos y contribuya con su esfuerzo. Negarse a trabajar es ir en contra del propósito que Dios asignó al hombre desde el principio. El perezoso, al rehusarse a actuar, rechaza esa dignidad que viene del trabajo honrado. Proverbios 21:26.
El justo reconoce que todo lo que tiene proviene de Jehová. Por eso, no se obsesiona con acumular, sino que comparte con alegría lo que tiene, sabiendo que su generosidad honra a Dios. Proverbios 21, 29. El hombre recto no necesita fingir ni ocultar nada. Sabe que sus decisiones agradan a Jehová, y eso le permite andar con confianza, sin doblez ni temor. La seguridad de su camino viene de una conciencia limpia y de vivir en armonía con los principios de Dios. Proverbios 21, 31. A veces las personas confían en estrategias humanas, alianzas políticas o incluso en la fuerza militar para sentirse seguras, pero esta declaración corta y poderosa nos devuelve a la realidad espiritual. Solo Jehová tiene la última palabra. Él decide cuándo intervenir, a quién proteger y cómo hacerlo, y lo hace con sabiduría perfecta en el momento justo. Esto nos enseña a desarrollar una fe más profunda que no se basa en lo visible, sino en la confianza total en la voluntad de Jehová.